Canal 4. Roco TV, con presencia en 15 regiones del país, presenta Diálogo Regional. ¿En Laguna San Rafael? ¿Cómo le vamos, joven? Bien, Con aquí Café estamos. Inquieto, estamos con Café Inquieto, con Óptica Imagen también. Y tenemos, bueno, saludamos a Benjamín, que es habitual en días como hoy. ¿Cómo está, Benjamín? Todo bien, Rocco, muchas gracias. Saludos al Álvaro. Sí, Álvaro Villarroel Álvarez. Así es. Hoy día viene como reemplazando, pero también va a ser parte de este equipo en cualquier momento. Álvaro, ¿quién es Álvaro? Digamos, cuéntanos de... Sí, a ver. bueno, primero que nada, Partamos desde chiquitito, antes, pasado, presente y futuro. bueno, sí, pues mi nombre es Álvaro Villarroel, yo nacido y criado en Los Ángeles, octava región. Después estudié Derecho, yo soy abogado, me fui, bueno, después viví un tiempo, bueno, en Santiago, gran parte, en este caso, de mi trayectoria. Así que yo vengo llegando a la región hace muy poquito, cumplimos un año con mi señora en la región, ahora Bueno, bienvenido. a fines de mayo, principios de junio, así que ha sido una experiencia totalmente distinta, así que estamos maravillados con la región, sus paisajes, geografía, su ¿Tienen gente. familia? Tenemos un chiquitito que viene en camino, así que estamos muy contentos. Qué bien. Sí, así que también vivimos el año pasado, el invierno fue bastante benigno. Bueno, lo que he sabido que históricamente también el invierno ha sido muy duro, pero Este invierno hasta ahora ha estado como un encuentro Sí, piola. mucho más relajado que el año pasado. Así Sí. que en ese sentido, no sé si bien o para mal, por el tema de las aguas. Así que yo creo que Sí. el tema de agua también, me imagino que para la región es importante y al ser una zona, una región tan estratégica, es importante que también caiga agüita y tengamos reserva de agua. Claro. Actualmente, bueno... ¿Y tus padres? Cuéntanos. sí, ¿De dónde son? ¿También son de Los de Ángeles? originalmente mis papás son mira, imagínate, de la cuarta región, de una comuna, de una ciudad chiquitita que se llama Combarbalá. Donde está la piedra Combarbalita, mis papás son, en este caso, del Sí, yo tenía un norte. compañero que decía, yo soy de Combarbalá, pero no apreté el punto. Lo habían acusado que había hecho a darme una máquina. Decía, soy de Combarbalá y no apreté el punto. Qué buen recuerdo. Así que, bueno, mi mamá profesora de Estado, ¿no es cierto? Mi papá técnico agrícola, vivimos siempre de chico y hasta los 18 años, por lo menos, en la ciudad de Los Ángeles. ¿Varios Ahora, hermanos? sí, pues mis papás ahora viven están jubilados, por supuesto, viven en Santiago, que uno podría pensar, Santiago, una ciudad como para ir a descansar. Mejor Pero- Combarbalá. pero no sé, demasiado tranquilo quizás, pero no, están allá y bueno, hace unos par de meses los fuimos a ver, así que ahora con el objetivo ya a puerta ya del pequeño, que en agosto tenemos fecha probable de parto. ¿Tú, la parte política, pertenece a algún partido? Sí, pertenezco al Partido Nacional Libertario. O sea, te puedo decir que está a gusto. Sí. Bueno, sí, aquí en este caso hay mucha diversidad de opinión. Están junto con Felipe Enrique. También Sí, es sí, libertario. por supuesto, alineados, por supuesto. Somos militantes, así que miembros del partido. ¿Y qué dice la extrema derecha con el triunfo en Colombia? Bueno, yo creo que positivo, no sé. Cortita, sí, la diferencia. Muy estrecha la diferencia, sí, entre Iván Cepeda y... si me complica la 48, pronunciación de la 71. Spirella, ¿no? Spirella. Es de Spirella, sí, bien italiano ahí el apellido, al menos esa pronunciación, porque Della me suena también harto
Pero Petro tenía una pinta de italiano con la vestimenta. Ah, que sí, usa. sí, no, con su gorra y lentes Su de gorra sol. y vestido de blanco, así. Sí. Sí, bueno, la política colombiana siempre ha estado siempre muy polarizada, ¿no? La política colombiana, no olvidemos que estuvo mucho tiempo militarizada, ¿cierto? Hubo largos años donde la forma de hacer política en Colombia, la vía armada, por decirlo así, ¿cierto? Era una opción tanto para la ultraderecha como para la ultraizquierda. Mucho tiempo estuvieron, ¿cierto? La FARC, en un momento las FARC controlaron militarmente más del 80% del territorio nacional. Al mismo tiempo, bueno, eso generó el Plan Colombia el 2006, ¿cierto? Donde Estados Unidos se metió con mucha fuerza, muchas bases militares, mucha inversión, ¿cierto? De ese país, de Estados Unidos, en la política interna colombiana. Y a mí me parece, bueno, yo estoy bien triste, digamos, con el resultado, porque me parece que Abelardo es una expresión de la ultraderecha colombiana que tanto mal le hizo durante mucho tiempo. O sea, durante mucho tiempo en Colombia no había manera de hacer política disidente al gobierno de turno, porque de lo contrario te criminalizaban, te perseguían, te asesinaban. No olvidemos que en Colombia fueron asesinados importantes líderes de la izquierda latinoamericana que fueron candidatos presidenciales, ¿cierto? Y no pudieron llegar a la urna porque fueron asesinados anteriormente, digamos. Entonces, Pero a eso sigue pesando. A este también parece que lo anduvieron No, amenazando y por bastante. supuesto, candidatos de la derecha también han sido asesinados por la extrema izquierda, y de alguna forma lo que se está viendo en Sudamérica especialmente, que bueno, se está demostrando que las izquierdas extremas no están funcionando. Vemos el mismo ejemplo que también los movimientos que han habido en Europa. De alguna forma se está pensando, o la tendencia es que los países quieren un orden, sobre todo la seguridad en los países, y que de alguna forma los países con algún grado de tendencia más de derecha, es lo que la primera bandera de lucha que tienen es la seguridad, para garantizar aspectos tan fundamentales para poder, en este caso, crear sociedad. Y creo que, bueno, de alguna forma... ¿Se ve un país dividido como Perú, por ejemplo? Que está dividido en dos ahí porque la diferencia fue muy estrecha. Muy estrecha. Bueno, y Abelardo ganó señalando... 49-65 contra 48-60. Claro, no, muy estrecho, y Abelardo ganó señalando cierta persecución en este caso, digamos, a la izquierda de Petro, ¿cierto? Mira, yo si bien es cierto que la violencia en Colombia sin duda es un tema transversal y atraviesa a ambos sectores políticos, no es patrimonio únicamente de la derecha la violencia política en Colombia, que decir, ¿cierto?, habiendo todavía, ¿cierto?, parte de las disidencias de la FARC aún generando conflicto en lo que es la frontera con Venezuela, ¿cierto?, en las cercanías de Cúcuta. No hay que olvidar que, o sea, el historial de asesinatos políticos, por ejemplo, y de persecución a la izquierda en Colombia es notable, digamos. Efectivamente es cierto lo que dice Álvaro, que también hay candidatos presidenciales asesinados por parte, o sea, de la derecha, ¿no? Asesinados en este caso por las disidencias de la FARC, nunca por las FARC. Pero está buscando el listado, son 9 candidatos presidenciales asesinados, de los cuales 7 son de izquierda y solamente 2 conservadores. Y con esto, insisto, no quiero señalar que es patrimonio de un sector u otro de la violencia política, pero cuando tenemos a Abelardo que ganó señalando que iba a bombardear el campo colombiano, lo dijo con esas palabras, dijo que él iba a volver con los bombardeos, ¿cierto?, a las plantaciones de coca. Y un poco eso va a generar obviamente un aumento del clima de violencia política ya instalado. Fue muy fuerte los mensajes que mandó. Sí, bueno, y también dijo otras atrocidades como que era lesbiana. Iba a cortar con la izquierda. Sí, que iba a terminar con la izquierda, digamos, sí. Amenazó con persecuciones, ¿cierto?, con cuestiones bien duras, y yo creo que eso obviamente no contribuye al diálogo democrático que desde el gobierno de Santos hasta ahora, que un poco terminó con la herencia de Uribe, ¿cierto?, del uribismo que se llamaba, que Uribe creó, no olvidemos, las Fuerzas de Autodefensa Unidas de Colombia, la AUC, en las cuales Abelardo también ha hablado a favor de la AUC, ¿cierto?, y admira mucho a Bukele. De los paramilitares, y él dice que él hubiese querido ser paramilitar, entonces como
es como de esta ultraderecha que un poco está en boga también ¿cierto? Con Trump, ¿no? Y con Bolsonaro en Brasil, con Milei en Argentina, que son como como una ultraderecha bien grotesca, ¿no? Como de mucho fanfarroneo de su ultraderechismo y de descalificación al otro y bastante poco democrática en términos de poder conversar y llegar a Eso acuerdos. mismo no está pasando en Chile. ¿Cómo lo ves tú al presidente actual? No, yo creo que la propuesta del presidente José Antonio Kast es bastante distinta a lo que pasa con el resto de Sudamérica. Yo creo que esto no es una extrema derecha que de alguna forma que vaya con diálogos extremistas violentos, al contrario. Son bastante sensatos, creo yo, respecto a lo que requieren los países, en este caso, insisto, prioridad, foco principal, seguridad, desarrollo económico, y eso es lo que está pidiendo la gente. Ahora, si uno se pone a pensar de Santiago, que yo vengo, en este caso, con experiencias de muy cercanos. Capitalina, la gente está asustada. Ahora, uno prende la tele en la mañana, y esto no estoy diciendo que pase ahora con el gobierno de José Antonio de Kast. Esto ya viene arrastrando ya bastantes años. Las noticias nos están mostrando los asesinatos, las bandas del crimen organizado haciendo de las suyas, y que de alguna forma el país, en este caso, votó, manifestó su voluntad popular y deja de manifiesto que de alguna forma necesitamos un orden en el país que de alguna forma venga a frenar esto, organizar y volver a la senda, en este caso, que necesitamos, seguridad, crecimiento, en esos aspectos. Por eso yo encuentro que es distinto lo que se da en el resto de Sudamérica, que puede estar mucho más polarizado. Ahora, si lo comparamos también con el estallido social, ahí es otro tema a conversar, que ahí también se vio muy polarizado el país, pero por lo menos las estadísticas que se están viendo, y a propósito de la revisión de la estadística del fin de semana, la gente está encontrando que está bastante ordenado, se está avanzando, y así es que, yo encuentro que vamos a una muy buena senda. ¿Cómo lo ve usted? Yo discrepo, discrepo en el sentido de que quisiera creer lo que señala Álvaro, en el sentido de que el gobierno de Kast es un gobierno de una derecha distinta a la que vemos del talante de Milei, de Bolsonaro, de Abelardo, que esta derecha bien así como grotesca, ¿no? Como de salir en la tele y hablando de, como el caso de Milei, ¿cierto? De prostitución abiertamente, ¿cierto? Y se fijan los chats. Lo que pasó en Suiza el fin de semana con Trump. Porque, ¿Qué pasó? Perdón, me perdí ahí. Bueno, dejaron en stand-by las discusiones hasta más adelante, aunque igual se abrió el paso, pero no quedaron bien de acuerdo, no les gustó el último mensaje de Trump. En la ONU. Claro. Ah, sí, claro, sí. No, claro, y que ha sido un tono como bien instalado, ¿no? De Trump, ¿cierto? Llegando a la reunión de hace poquito, no me acuerdo si fue la reunión de la OTAN, y que llegó tarde diciendo, oye, yo soy el jefe, y llegó tarde, siento como esa actitud como media grotesca, ¿no? Lisa y llanamente grotesca. Trump parándose de una entrevista. Ya a los 80 años hay que tener más claro. tranquilidad, ¿no? Diciéndole a la periodista que era como impertinente, que por hacerle preguntas respecto a sus acusaciones sobre el fraude electoral que no le dio la reelección en su momento. Pero volviendo acá, a mí me gustaría creer que Kast es de una derecha distinta y que una derecha más democrática, menos altisonante, pero yo la verdad no veo hasta ahora señales que den cuenta de una actitud menos partisana. Yo, desde mi punto de vista, este gobierno en particular, el gobierno de José Antonio Kast, es un gobierno de ultraderecha que llegó al Estado y hasta ahora, por lo menos, ha dado cuenta de administrar el Estado como un botín que lo usa para la política contingente, y eso lo conversamos la vez anterior. Ha utilizado incluso el Ministerio de Hacienda, la DIPRES, ¿cierto? Instituciones que son serias en nuestro país, que tienen cierta autonomía, ¿no? Porque son organismos técnicos,
preeminentemente, y lo ha utilizado para la batalla política contingente, ¿no? Cuestionando, por ejemplo, las proyecciones que hizo la DIPRE en el gobierno anterior, cuando la DIPRE que actúa ahora es la misma DIPRE que estaba antes, ¿no? Si no han cambiado los funcionarios de carrera de la Dirección de Presupuesto del país. Y ha utilizado la DIPRE, ¿cierto?, como un argumento político para horadar la legitimidad del gobierno anterior, etcétera. Cuando todo el mundo le ha dicho, al menos los organismos técnicos y la gente seria en el país le ha dicho que en realidad sus acusaciones no tienen validez. Hace poquito, creo que el día de ayer, salió la comisión, el Consejo Fiscal Autónomo nuevamente para señalarle que sus acusaciones respecto al cálculo presupuestario del gobierno anterior, que él señala que había un fallo aritmético, es decir, de matemática, 2 más 2 era 5, según lo que señalaba él, en realidad no es cierto, y que los cálculos que se hicieron anteriormente son cálculos que, al menos en términos de lógica matemática, aritmética, son correctos. Lo que pasa es que, claro, no le achuntaron a la proyección de ingresos, pero eso no es patrimonio, ese error no es patrimonio del gobierno anterior, ha sido varios gobiernos anteriores que nuestro país no ha podido tener una tendencia de ingresos, ¿cierto?, mayor de la que venía teniendo antes. Hace mucho rato que esa curva se ha estabilizado, pero al mismo tiempo, y eso es lo que este gobierno por lo menos no ha podido reconocer, y es un dato estadístico, si no ven los datos del Banco Central de egresos del país, de gasto público, los gastos también se han moderado en relación a los ingresos del país. Es decir, los ingresos se han ido moderando, pero también los gastos se han ido moderando, al menos desde el gobierno anterior, del gobierno del presidente Boric a la fecha, porque obviamente con el gobierno de Sebastián Piñera, producto de la pandemia y de políticas de distribución en esas circunstancias, como la PGU, para un poco apaciguar el tema del estallido social, se gastó mucha plata en distribución, por decirlo así, en gasto social, ¿no? El gobierno de Piñera es el gobierno que más se ha endeudado desde la transición de la democracia hasta ahora, con un 12%, o sea, 12 puntos del PIB en nuestro país. Dejemos a tu mensaje más o menos sobre este mismo tema. Sí, con tanto dato que al final uno se llega a confundir. Sí, yo creo que hay razones de peso para entender de que la administración anterior hizo mal las cosas. Súper sencillo. Yo no voy a dar datos porque no venía preparado con datos. Sí, no, indiscutiblemente eso se ve en la urna, ¿no? Pero igual hay que dar argumentos. Sí, no, por supuesto. Porque igual han instalado cosas que son mentiras en términos públicos. Han señalado que el Estado está en quiebra y no es cierto. Bueno, es un concepto quizás mal ocupado. Se sancionó, se hizo las correcciones, por supuesto, pero han sido uno de los pocos errores, a diferencia del gobierno anterior, que nos produjo en este caso casi escándalos, ya sea internacionales, internos. De alguna forma creo yo que estamos recién al número 100 del día, estamos recién partiendo en el gobierno. 103 días, puede ser. Sí, no, es muy poco, y yo creo que se está haciendo bastante. Pucha, yo creo que, o sea, no es porque quiera hablar de los datos así como, sino porque creo que es parte de cómo nosotros podemos observar la realidad, ¿no? Y la proyección de ingresos de este año, si uno lo compara a junio del primer año del presidente Boric, que estamos saliendo de la pandemia y todo el cuento, ¿cierto? Estamos en una situación bien complicada en términos económicos. También había una guerra, ¿no? La guerra en Ucrania y Rusia. Era el doble. Era 2,7 la proyección de crecimiento del país. Hoy día estamos a 1,2 de la proyección de crecimiento del país. Entonces, este gobierno llegó con un relato, y la ultraderecha llegó con un relato de prosperidad económica, de crecimiento, todo el cuento, poner al centro el crecimiento y la seguridad, pero vemos que llegaron al gobierno sin un plan de seguridad, y eso es un hecho. De hecho, el ministro Arrau, ¿cierto?, ha señalado de que el plan de este gobierno es el plan del gobierno anterior. Qué bueno que lo reconozca, porque hay políticas de continuidad en el Estado, y si algo que se ocupó el gobierno anterior fue justamente en materia de seguridad. Y en segundo lugar, el crecimiento en el país en estos 100 días, y si bien parece que es mucho, porque verdaderamente han jugado, quisiera no decir destruido, porque creo que falta para eso, pero han jugado con la institucionalidad económica del país de manera muy grave, ¿eh? El Consejo Fiscal Autónomo yo nunca lo he visto posicionado de una manera tan firme
en contra de la mega reforma. Sí, el Consejo Fiscal Autónomo es un organismo técnico y ha tenido que señalar, ya creo que es la 4ª vez, que ha tenido que insistir, con estas palabras, insistir en que esta mega reforma que propone el ministro Quirós es una mega reforma que daña, según ellos, gravemente el ingreso de nuestro país. Y si tenemos un problema de ingresos, que es un problema que todos lo sabemos, el gobierno anterior hizo una comisión, se llama la Comisión Marfan, el Ministerio de Hacienda, para poder ocuparse de ese problema, ¿cierto?, del tema del problema de ingresos del país. Tú no puedes al mismo tiempo promover una mega reforma que justamente lo que hace, según los organismos técnicos, es perjudicar los ingresos en más de 4.400 millones de dólares al año. Pero estamos... Es tremendo. Esto, bueno, relato, demagogia. No, estos son datos, joven. No, o sea, yo encuentro que es pura demagogia de lo que se está hablando. A ver, pero... Mira, el gobierno del presidente Kast tuvo que asumir, en este caso, una crisis internacional en Estados Unidos, Irán, inflación, el precio del petróleo. Por supuesto que afectó en este caso el inicio del plan económico que se quería instaurar. Ahora, el aumentar, en este caso, la inversión, por supuesto que requiere estudio. Tú no puedes obtener unos resultados al día 100. Este plan, es que lo tenemos. Este plan, tenemos los resultados, Álvaro, y los resultados son negativos. El plan del ministro Quirós está bien pensado, está dentro de los mayores estudios de las escuelas económicas ratificadas, en este caso un plan de la forma que se está haciendo, y los réditos... Perdón, ¿qué escuela económica valida este plan? Los réditos se van a ver plasmados, hay que esperar, se está asumiendo recién 100 días, así que es algo que, por supuesto que no es un día para otro, estamos esperando los resultados y se van a demostrar, yo creo. Mira, hay un concepto, ¿cierto?, que lo señaló Álvaro, que se llama la demagogia, ¿no? La demagogia es cuando uno habla sin argumento, sin fundamento. Y tú acabaste de señalar, Álvaro, que este plan económico del ministro Quirós, ¿cierto?, que se llama la mega reforma, plan de reconstrucción nacional, es un plan que está avalado por escuelas económicas, ¿cierto? Y que está más por 48, expertos económicos, ¿cierto?, por la técnica, ¿no? Estamos a 48 horas de que vaya al Senado y que seguramente siguen pensando en los 26 votos, seguro por un voto. Claro, ¿no? Y en palabras del ministro Quirós, si esto se aprueba con un voto, él está contento. Sí. Hasta ahora RN y la UDI incluso han señalado cuestionamientos. Señálame un experto económico, que esté a favor de esta mega reforma. No tengo el dato en este momento. Sí. Listo, es que no, entonces eso es demagogia, porque tú acabaste de decir que habían ciertos expertos económicos que validaban, o escuelas económicas que validaban esta mega reforma, y no hay ni una sola, y una lástima, porque estamos hablando de que el ministro de Hacienda del gobierno de Sebastián Piñera, ¿cierto?, Ignacio Briones, entre otros expertos de la derecha en materia económica, han manifestado sus serias preocupaciones, además del Fondo Monetario Internacional, además del Consejo Fiscal Autónomo, además de los informes internos del propio Ministerio de Hacienda, que son los funcionarios de carrera que tienen como una suerte de auditoría interna, una contraloría interna dentro del Ministerio de Hacienda, que también señala sus precauciones. Entonces, a mí me llama mucho la atención, y llamaría a los amigos de derecha, de revisar este tema, porque esto no resiste tanto, ¿cachai? Si el discurso no resiste tanto, aquí hay datos. Y te pueden no gustar los datos, Álvaro, pero los datos son reflejo de la realidad. Y cuando el IMASEC de este mes, ¿cierto?, de este trimestre, fue el más bajo de los últimos 15 años, cuando la inflación se ha duplicado en 100 días, cuando la proyección de ingresos se redujo a la mitad, naturalmente hay cosas que en materia económica no se están haciendo bien. Y parte de esas cosas que no se están haciendo bien es justamente ocupar la economía del país y las instituciones económicas como un activo para la batalla política contingente, como si esto fuese una pelea de barro, ¿cachai? Y ensuciar todo. Y es como, este relato es como que quedó el país a todo dar, quedó súper bien para poder desarrollarse, para mantener un gobierno, en este caso, estable, y los datos son totalmente distintos. De financiamiento, no se... Bueno, hay que en este caso superar el déficit fiscal que hay y de alguna forma para las políticas sociales que se quieren implementar. Ahora,
lo que yo escucho de tu parte, siento como que hubiese sido como un gobierno, pero totalmente, el del gobierno Boric, totalmente espectacular en materia económica. Siento esa sensación de que poco menos que en estos 100 días el gobierno del presidente Kast ha hecho todo lo contrario. De alguna forma está arrastrando una situación del gobierno anterior. Pero ¿qué espera la gente en general? O sea, nosotros podemos tener una imagen segura de proyección, pero ¿qué espera la gente en realidad? ¿Cómo ves realmente a la comunidad, a la gente al ciudadano de a pie? Ya, pero por supuesto, o sea... Yo creo que eso lo expresa bastante bien la academia. La última academia, ¿cierto?, expresa bastante bien un poco lo que espera la ciudadanía, y la ciudadanía justamente esperaba, y por eso este gobierno ganó con un 60%. Yo creo que eso es importante, ¿cierto?, reconocerlo, observarlo. Naturalmente, 6 Álvaro, de cada 10. Claro, naturalmente, Álvaro, del gobierno anterior no es que se hayan hecho todas las cosas bien. O sea, y la situación del país al 11 de marzo del 2026, ¿cierto?, cuando asumió este gobierno, el gobierno del presidente Kast, la situación económica de Chile no era así, qué sé yo, la mejor del mundo, ¿no? Naturalmente, habían desafíos. Y parte de esos desafíos están señalados en la Comisión Marfan. Dentro de algunas cosas, en la Comisión Marfan se señalan políticas que este gobierno en parte está también implementando. Entonces, te invito de verdad como a tener una conversación en términos de una visión no solamente de trinchera, sino que verdaderamente de poder hacerse cargo de los problemas, porque parte de los problemas que nosotros apuntábamos del gobierno anterior era justamente el problema de esta paridad, ¿no?, entre ingreso y egreso, ¿cierto?, que se trató de juntar, y viendo las curvas señalan que al menos se hizo el esfuerzo de hacerlo, y van bastante de la mano. El problema es que el Estado tiene poca renta pública, y si algo que eso no va a mejorar es justamente la mega reforma que propone el ministro Quirós, que, insisto, no soy yo, lo dicen todos los organismos técnicos, esto va a generar un déficit fiscal de largo plazo hasta el 2031, señala el Consejo Fiscal Autónomo, y eso es grave. Ahora, las personas de la calle, según la Academ, esperaban un gobierno que ofreciera crecimiento, ¿cierto?, y cambios con gradualidad, que ofrecieran mayor seguridad, pero seguridad no solamente en términos de la seguridad pública, sino también seguridad económica, seguridad social, seguridad en distintos niveles de la vida, seguridad laboral. Y hasta ahora yo siento que mucha gente, y por eso la desaprobación de este gobierno ha llegado a un récord del 56% en muy poco tiempo. 58%. En muy poco tiempo. Es que, claro, no se está entregando lo que fue ofertado, ¿no? Yo creo que parte de eso se expresa mucho en la metáfora, por decirlo, en el concepto de metáfora que ocupó el presidente Kast cuando dijo, oiga, pues usted me creyó la idea de los 300.000 deportados cuando yo llegara al gobierno. Si era una metáfora, ¿no? Sí, y lo que está pasando ahora con... Y eso desilusiona, porque genera la idea de que en realidad, chuta, ¿en qué le puedo creer y en qué no? Y pareciera, uno en verdad no sabe cuándo el presidente está hablando con metáforas o cuándo está hablando con la realidad, ¿no?, con promesas que efectivamente pretende cumplir. ¿Qué opinas tú con respecto a esto? Porque en realidad le vino a rebotar también el asunto de los niños haitianos en estos días. Ha sido bien complejo, porque todos los niños han aparecido, están algunos con sus padres, otros con sus tutores, están estudiando, y no es como se planteó en comienzo. Sí, yo creo que fue una reacción que debía tener cualquier tipo de gobierno respecto... Mucho. Bueno, yo creo que una sensación o una reacción natural cuando existen dudas y en este caso la existencia de niños desaparecidos o no la claridad respecto a las instituciones en cuanto a la administración, ¿dónde estaban? Precisamente con algo bastante poco regular de adultos, en este caso como apoderados, tutores, en este caso ingresando de 20 niños. Por supuesto que levantó alarma, no se tenía el dato certero, hubo una flexibilización respecto a migración. Ahora, en ningún caso se quiso buscar responsabilidades en forma inmediata. Se levantaron las alertas y la prioridad siempre ha sido, en este caso, en su momento, los niños. Yo creo que eso fue fundamental. Pero es como ahora, a consecuencia de sí,
iba a haber algún tipo de buscar responsabilidad en caso de este desorden administrativo, pero bueno, tendremos que esperar qué resulta final de esta situación. ¿Pero es un caso cerrado según la PDI o no? Mira, o sea, hasta donde yo entiendo, creo que hay varias cosas que señalar. Uno, a mí me parece que es muy importante entender que la migración es un derecho humano. La migración es una situación que siempre es muy delicada y que nadie migra, digamos, por placer, ¿cierto? Sino que en general son situaciones son situaciones forzadas, ¿no? Y por lo tanto siempre hay que ponerle harto respeto cuando hablamos de eso, sobre todo cuando hablamos de una comunidad como la comunidad haitiana, que en nuestro país se ha instalado, ¿cierto?, ya hace un buen tiempo y que digamos, merecen todo el respeto del mundo. ¿Por qué lo digo así? Porque la comunidad haitiana organizada en Chile ha señalado que ellos no han recibido ninguna denuncia por parte de sus propios miembros respecto a niños perdidos, extraviados, ¿cierto?, situaciones de este tipo, ¿no? Y por lo tanto la misma comunidad haitiana ha señalado de que este ha sido un recurso político utilizado por sectores de la derecha en nuestro país para buscar criminalizar la migración y tratar de utilizar a la comunidad haitiana como un dispositivo de lucha contra el otro sector político del país, porque rememora situaciones, digamos, ocurridas durante el gobierno de la Michelle Bachelet, etcétera. Hasta ahora, el informe de Contraloría que destapó esta situación y que generó controversia, hablaba de, si no me equivoco, 100 ¿cierto?, niños haitianos, de los cuales ya más del 65 se ha encontrado. El informe llamaba la atención porque decía, de los 100 niños que estaban, digamos, asociados a una dirección, estos 100 niños no se encontraron en esa dirección. Pero el informe de Contraloría nunca no señalaba de que eso significara que estuviesen, digamos, que fuesen objetos de secuestro o que hubiese algún indicio de algún delito asociado, ¿cierto?, al paradero de esos niños, sino que solamente no se encontraban en la dirección que estaba registrada y por lo tanto había que revisar dónde estaban, ¿no? En consecuencia, se empezó a buscar a través de redes y ya se han encontrado mucho más de la mitad y entiendo yo que todos han dicho que en realidad pareciera que van a encontrar a todos los niños y que fue una suerte de polémica en el aire que el gobierno tomó con mucha fuerza, un poco para decir como miren aquí, pero yo creo que con fines políticos, pero que se le devolvió Pero ha alentado también con el periodismo, sí, claro, también. Cosa, o sea, sí. De alguna forma, eso yo creo que fue también, era noticia, claro, de los medios, y era como levantar un punto de prensa o una situación importante, sobre todo cuando involucran niños. Ahora, el aprovechamiento político, ya sea de un u otro lado, yo no estoy diciendo, no estoy confirmando que haya sido, pero yo creo que la reacción fue natural por la existencia de este desorden. Una preocupación. Preocupación, por supuesto. Ahora, sabemos que existen organizaciones criminales organizadas dentro del país. Bueno, el gran problema o el gran miedo es que estén dentro de las instituciones del Estado. Y precisamente la reacción tiene que ser fuerte, enérgica, y que de alguna forma el Estado de Chile en este caso, es cautelar respecto a los derechos de los niños, y más allá de que buscar responsabilidades. Oye, por eso es tan importante lo que en discusiones de migración, al menos se planteaba mucho en el gobierno anterior, la derecha lo criticaba harto, que es la idea de tener un registro, ¿no? Independientemente, ¿cierto?, de la regularización posterior, que corresponde, por cierto, a los migrantes que ingresan de manera irregular, tener un catastro de los migrantes en nuestro país es súper importante, de manera de poder hacer un seguimiento de distintas situaciones irregulares, tanto de personas que, por ejemplo, pueden llegar a cometer delitos, ¿cierto?, como de personas que pueden extraviarse o ser víctimas de un delito. Pero si tú no tienes un catastro de las personas que están conviviendo con nuestros connacionales, se pueden generar problemas graves. Entonces es súper importante saber quiénes están dentro del país. Tú recién hace un poquito tocaste el tema que la migración era un derecho humano. Sí. Sí, perfecto. Más allá de discutir o no al fondo de eso. Ahora, yo creo que la propuesta del gobierno del presidente Kast, de alguna forma, tampoco es criminalizar a todos los inmigrantes. Aquí hay un tema en este caso,
controlar la migración primero que todo, y sobre todo en este caso a los migrantes que no le producen ningún beneficio al país, el que viene a delinquir. Hay muchos migrantes que no tienen ningún root, se puede pasar por cualquier nombre, Juan Pérez, lo que sea. No se puede formalizar a una persona que no está identificado. Y esa es la preocupación en estos momentos, es en este caso controlar la migración, y por supuesto que en este caso la propuesta era deportar en este caso a los delincuentes y a la parte criminal. Sí, estamos claros que existe una mano organizada del crimen dentro de nuestro país, y con mucho temor de que ingresa a nuestras instituciones que tan queridas instituciones o confiables históricamente hemos tenido en nuestro país. Sí, los migrantes juegan un papel importantísimo. Claro. Te puedo decir, porque ustedes me trajeron a la mente retroceder más de 80 años. Pues yo soy hijo de migrantes. Mis padres llegaron acá de Italia. Pero precisamente los migrantes que aportan. Claro. A eso nos referimos. Yo estuve en Argentina en los días del migrante. ¿Ya? Y la verdad que era un desfile impresionante, y las vestimentas de la gente, y una cosa en Argentina es mucho más fuerte que acá. Sí, pues ha tenido siempre Argentina, bueno, tuvo, cierto, desde su origen una política bien fuerte. En Esquel era una cosa maravillosa. Bueno, pero en Chile también hemos tenido hartas políticas de migración. Y aquí en la región también. De migración regular, claro, por supuesto. Y yo creo que en términos de política pública, la migración es, o sea, tenemos que pensar que el mundo, como está, digamos, con todos sus componentes, baja natalidad, convulsiones políticas, geopolíticas, etcétera, la migración va a ser un fenómeno cada vez más frecuente. Y hay dos opciones. Una opción es tomar la postura que en general toma la ultraderecha, de cerrar fronteras, ¿cierto?, y criminalizar la migración. Y por otro lado está la postura de regular, de tener un registro, un catastro, y esa era la propuesta al menos de Janet Jara, no es por ponerme nostálgico, pero la propuesta de Janet Jara en la elección presidencial anterior, donde la moda en las distintas candidaturas, tanto París y como Kast, era decir, no, vamos a expulsión masiva, y ahí Kast con los 300.000, primer día, qué sé yo. Bueno. El primer día. Claro. Les quedan, ¿cuánto? Y tenían la cuenta regresiva, toda la cuestión. Bueno. Pero se partió la zanja el primer día. Sí, por eso. Bueno, que no sé si, que nosotros siempre hemos cuestionado la utilidad política digamos, la efectivo, ¿cierto?, de la zanja. Yo creo que se ha demostrado un poco. Pero ha sido efectivo. Bueno. Vamos a ver ahí después los datos de migración irregular en Chile. Por ese mismo motivo que yo no voté por ninguno de los dos. Pero yo lo que te voy a decir ahora es que de la elección anterior, Janet era la única que proponía una vía distinta a la expulsión masiva. ¿Y cuál es esa vía distinta? La vía distinta es registrar, catastrar, saber quiénes están, quiénes son, y con ese catastro comenzar a tomar decisiones de regularización en algunos casos, de expulsión en otros, ¿cierto?, de seguimiento, de escolarización en otros, ¿cierto? Y eso es lo que, al menos como política pública, lo que se ha tomado en distintos países que buscan hacer de la migración un activo y no un pasivo en el país. Y a mí me da la impresión que, por ejemplo, particularmente con la comunidad haitiana en Chile, nosotros hemos no aprovechado de la mejor manera posible ese flujo migratorio para poder impulsar de todo tipo de cosas, ¿no? Trabajo, industria, emprendimiento. O sea, solamente una consulta. ¿Tú has estado en Europa, en ciertos países? ¿La actual? Ahora, ¿cómo está Europa? He ido, pero he ido, el 2018 fui. No, sí. Ahí sí que hay migrantes. Oye, los países que nosotros pensamos que estaban tan progresistas, felices con la migración, hay una complicación en estos momentos desde Alemania, Italia, Francia, yo estaba en Italia. España, Inglaterra. Sí, no, sin duda, no, es un problema política pública tremendo, no te lo niego. Y por lo mismo como y por eso esa prevención que te digo que los que ya están regulares, que están asentados, que están trabajando, que están con RUT, y que ojalá que hayan ingresado por la vía, ¿no es cierto?, regular,
Y precisamente el foco es por la vía irregular, esos pasos fronterizos. No, y por el mar también. El mar. Bueno, por claro, supuesto. pero es que el caso del Mediterráneo es tremendo. Mediterráneo, Se ha convertido. claro. Bueno, ahí el Papa, a propósito de la La última cantidad encíclica. de muertos que ha Claro, tenido eso. decía, tú no puedes, el Papa decía, tú no puedes hablar en nombre de la libertad mientras convierte el mar en un cementerio sin ataúd, algo así. Y claro, el mar Mediterráneo se ha convertido en eso, ¿no? Un cementerio sin ataúd porque obligan a las personas que entran de manera irregular a Europa, que no los dejan, digamos, no los dejan, qué sé yo, aterrizar, no sé cuál es el concepto, pero no los dejan, ¿cierto?, desembarcar, ¿no? Desembarcar. Y por lo tanto se ven obligados ellos a naufragar en el mar y morir ahogados. Y eso es un tema tremendo, ¿no? Y un tema tremendo que políticas vinculadas con la ultraderecha, de expulsión masiva, de negación de la migración, de no querer aceptar el fenómeno, por decirlo así. Controlar. No, pero es que, Álvaro, por favor, o sea, nosotros también estamos a favor de controlar. ¿Sí? No, la izquierda no es que llega al gobierno Oye, pero, y abre el las gobierno fronteras de y derecha es no se como... hizo nada, no se hizo nada. ¿Cómo que no O se sea, hizo nada, por no favor? se hizo nada, no se Hasta hizo ahora, Álvaro, te invito a revisar las cifras. Hasta ahora han habido, en el mismo periodo de tiempo, hubieron más deportaciones en el gobierno de Boric que en el gobierno de José Antonio Kast. En este mismo periodo de tiempo. Este cuatrimestre. Te invito a revisarlo. De hecho, el subsecretario Máximo Pavé, ¿cierto?, salió diciendo públicamente de que era la primera vez que salían 3 aviones, si no me equivoco, con 40 personas en total, digamos, en el periodo de la democracia, y se equivocó. ¿Y que estaba gestionado por Boric? Había habido ¿O por- 50 en el gobierno anterior. ¿O por Piñera? No. ¿Qué estaba gestionado? Eso, ¿Qué cosa? Las deportaciones. Las deportaciones. No, por Boris. Por el ¿Sí? gobierno presidente ¿Boric? Boric. Sí. Bueno, claro. voy a revisar eso. No, sí, hubieron hartas deportaciones. Ahora, No, yo creo que estás errado con esa gestión de... sí hubieron deportaciones. Sí, oye, hubieron deportaciones, hubieron controles fronterizos, hubo el plan ¿cómo se llamaba? Como el plan de fronteras también, que tenía un nombre muy similar al plan que después sacó en campaña el presidente Kast, de esta idea de escudo fronterizo, creo que se llama. O sea, naturalmente, ¿no? ¿Cómo no? Si eso es parte de cualquier país, ¿cómo regula su soberanía, ¿cierto? Yo recuerdo a los periodistas el control migratorio es en Colchane, fundamental. grabando cómo entraba la gente caminando, no quiero decir hordas, pero muchas personas y cero control, como orden de no controlar nada. O sea, era una política a lo menos de la pasividad de no control, pero es que el cambio es brutal lo que se está haciendo ahora con el presidente Kast. Sí, el oye, control. pero en otro tema, convence a los economistas, a los abogados, a los expositores esta acusación a Nicolás Grau. Bueno, hasta donde yo lo he podido escuchar de todas las voces más o menos serias en el país, no. De hecho, a mí me da la impresión que incluso el mismo ministro Quiró no está de acuerdo con la acusación. Charper también dijo... Charper, imagínate. Y el ministro Quiró dijo algo así como, bueno, es que claro, la economía es una ciencia social, entonces yo también me podría equivocar con las predicciones que hacemos. De hecho, ya se equivocó con una, porque él señalaba que al final del mandato iban a terminar creciendo en un 4%, y hasta ahora el Consejo Fiscal Autónomo le ha indicado que la proyección de crecimiento del país al 2030 va a ser más o menos de la misma cifra que estamos ahora, ¿no? Como ¿Tú cómo ves 1,2. lo de Grau? Porque el jueves no se presentaron... Bueno, los análisis ni que los que- jurídicamente muy procedente. Ahora lo de Charper, yo creo que... Perdón, pero ¿por qué dices que jurídicamente es procedente? ¿Tú crees que el ministro Grau faltó a la Constitución al hacer su trabajo de predecir los ingresos del país y, digamos, equivocarse? ¿Eso te parece que es inconstitucional? A mí me parece una locura, en verdad, para ser franco, como Bueno, ¿cuál es el jugado- argumento jurídico? Se ha jugado tanto con las interpelaciones como con las acusaciones constitucionales. Ahora, se pueden obtener la cantidad de votos para la acusación. Sí, no, claro. Por supuesto. Ahora, yo creo que es viable jurídicamente la acusación. Pero por todo esto mirado por los libertarios y republicanos. Sí, yo no estoy hablando precisamente a nombre de los libertarios, lo estoy hablando en forma personal en este Ya, caso. pero es que- O sea, yo aquí estoy Porque no representando a han mi no han ideas encontrado personales. ni expositores en estos días ¿Para entrevistarlos? Sí, para sacar adelante este tema. Bueno, está en Como análisis. gente que valide Claro, que validen.
por lo menos. Yo, mira, Escuchado que varios de RN estarían... Yo quisiera recordarle al gobierno que el gobierno también, y el presidente de la República también cumple el rol de jefe de coalición, ¿cierto? Un poco también lo que le pasó al gobierno anterior, ¿no? El presidente Boric era presidente, ¿cierto? Jefe de Estado, es presidente de gobierno, pero al mismo tiempo tiene que oficiar como articulador de la coalición de gobierno, sobre todo en circunstancias que la coalición no existe, ¿no? Como una gran coalición, es decir, no existe formalmente la coalición Chile Vamos, Partido Republicano, Partido Libertario, que más o menos están articulados alrededor del gobierno. Y por lo tanto, como no existe eso y es más o menos líquido, es responsabilidad del presidente de la República cumplir el rol de jefe de coalición también y de articularlo. Y a mí lo que me pasa es que siento que han dejado un poquito a los diputados y a los parlamentarios en general como a libre albedrío, como bueno, haga lo que quiera, pero no se dan cuenta de que eso para el gobierno le va a traer muchas consecuencias, porque están ahora dando la base de apoyo de ellos, como están ahora dando la base de apoyo de RN, de la UDI, de manera bien fuerte, en circunstancias que a mí me da mucho la impresión, sobre todo frente a la improvisación de varios miembros del gobierno, de que la UDI y RN van a tener que, en algún momento, si no ya lo están haciendo, asumir el liderazgo político y técnico del gobierno. Yo creo que más pronto que tarde, porque la desaprobación va en aumento, o sea, semana a semana aumenta muchísimo, casi 10 puntos, si no me equivoco, de la última encuesta a esta última que salió, ¿cierto? Y me da la impresión que la tendencia va a seguir así, porque, para ser franco, y sin ánimo de qué sé yo, como gozar de eso, ¿no? Porque me parece que es malo, se están cometiendo muchos errores en términos de política pública que son gravísimos. O sea, en materia económica, de verdad a mí me preocupa, en términos de como persona que vive y que ve que la inflación sube mucho, que el IMASEC está muy bajo, que las proyecciones de crecimiento son la mitad de lo que estaba en el mismo periodo del gobierno anterior. Y eso creo que a todos nos afecta a la economía del día a día, pues, si no, todos comemos pan. Sí, el pan nuestro de cada día. Bueno, quedémonos un poco en lo regional en los últimos minutos que estamos. Hay dos temas. ¿Tú conoces Cochrane? No has podido ir al sur todavía. Mira, lo que conozco, Puerto Tranquilo, Puerto... Algo del sur. Sí, algo, pero no he tenido todavía la oportunidad. ¿Y hacia el norte te ha tocado ir? Hasta Cisne, Ya. conozco. ¿Qué te ha parecido? No, precioso. El Bonito paisaje, cine, ¿eh? No, Es lindo. precioso. No, Lo que está- sí fui a la fiesta del pescado frito. Buena, muy buena. lindo, lo pasamos muy bien. Movieron la casa y todo. Sí, no, la minga, tirarla, no, demasiado bonito, sí. Oye, porque está el tema vigente con respecto al traslado de la cárcel. Sí, pues, sí, ha generado polémica ese tema. Un poco para contextualizar. Quieren cambiar hasta la jueza. Ya. Creo que no corresponde, no. Porque también ella tiene la camiseta puesta. ¿Ah? Para que no se mueva. Claro, es que está el alcalde y la alcaldesa de Tortel, está el alcalde de acá, está, bueno, la comunidad indiscutiblemente. No, por supuesto. ¿Ah? Está también el senador Calixto, bueno, los medios de comunicación Bueno, han dado la noticia. Es un tema de dignidad, ¿no? Pero así como está ese tema, van a empezar a haber muchos otros, porque esta reducción presupuestaria, ¿cierto?, del gobierno Pero el gobernador les fue a dar apoyo ahí, el gobernador Santana. para evitar el Claro, cambio, dijo claro. que él estaba dispuesto, si la gendarmería lo autorizaba, para que se haga la reposición de los elementos que están malos. Y así como nosotros digo yo, Los cores. Que nosotros somos cores. los consejeros regionales apoyamos la modificación de la cárcel de acá, Claro. de casi Sí, la reposición. 950 millones de pesos, y quizás un poquito más. ¿Por qué no se puede hacer eso en Cochrane? Claro. ¿Ah? Y el alcalde, el gobernador dijo, yo estaría dispuesto si es que me lo piden.
Bueno, claro, está bueno, está bueno. Ya hay que ver cómo se ordena eso presupuestariamente, ¿no? Sí. Porque el gobierno regional, bueno, bien lo sabe la gente que nos escucha, ¿cierto? Tiene harta demanda de recursos. En general, la comunidad regional solicita mucho, ¿cierto?, al FNDR. Está pagando lo atrasado. Claro, y sobre todo con este recorte presupuestario, por ejemplo, en deporte ha significado que hayan solicitudes para financiar programas que anteriormente se financiaban sectorialmente. Lo mismo probablemente vaya a ocurrir en otras áreas, ¿cierto?, de carácter social, que también está significando impacto en programas que tenían continuidad y que ahora ya no van a tener. Va a estar el tema de INJUF, probablemente en algún momento puede saltar algo por ahí. Sí. Que Bueno, también son 800 va a mil desaparecer. millones de presupuesto de gobierno regional para distintas actividades. 850. Por ahí, sí. Pero ¿para qué 850? ¿Para el asunto de la carretera austral? No. Ah, sí, eso es aparte Ya. del gobierno central. Ya. Eso de la carretera austral no. Claro. Ya. No, aquí el FNDR son 80.000 millones. 80.000, Sí. 81.000. Claro, efectivamente el plan Ruta Austral son 800.000 millones, 80. sí, algo así, y ahí el GORE también pone otra cifra, si no me equivoco, son Sí, 44. Pero son sectoriales prácticamente. Pero el tema también, no sé si tú, bueno, como dices que no conoces Cochrane, hay un lugar que se está muy contentos con 14.000 y tantos millones de pesos, este centro de gestión de residuos. Ah, sí, porque se acaba de inaugurar el fin de semana. Felices en Cochrane, porque eso va a favorecer a Tortel y Sí. a Cochrane. Oye, es súper importante ese tema porque nosotros en la región tenemos un grave problema con el tema de la gestión de los residuos. Tenemos pocas capacidades, por ejemplo, para almacenar residuos peligrosos, ¿cierto? Y iniciativas de este tipo nos da mayor autonomía en términos de gestión de residuos, ¿cierto? Y la posibilidad de ojalá ir avanzando hacia una verdadera economía circular, que eso significa que ojalá sea en la misma región nosotros podamos, ¿cierto?, convertir un residuo en otro producto que pueda ser un producto con valor asociado, ¿no? O sea, podamos convertir, por ejemplo, el caucho, ¿cierto?, del neumático, transformarlo en material de construcción o en material de pavimento. Por ejemplo, en la práctica del residuo plástico, ¿existe una certeza en este caso, de la reutilización del plástico que se recicla acá en la región de Aysén? Acá, pero Por no lo sé. menos, o esa se envía a... Todo Bueno, nuestro lo residuo... están haciendo ahora sí por el paso, Patagonia Sostenible. Claro, Sí. pero Ah, todos nuestros residuos, por eso yo comentaba esto de la economía circular, todos nuestros residuos acá en la región son enviados al norte, donde hay otras empresas, ¿cierto?, del norte del país, Talca, Santiago, Biobío, que se dedican a la conversión del residuo en un material, digamos, fungible, ya. O sea, como dices ocupable, tú, ¿no? En alguna otra cosa. los neumáticos se transforman en canchas de fútbol. Claro, o se pican... Se pueden transformar Sí, hasta pues. muebles, Por supuesto, claro, para plaza. los chips de plástico Por que se supuesto. pueden ocupar para muchas cosas. Y acá en la región, lamentablemente, hasta ahora no hemos avanzado en ese siguiente paso. Lo que hemos avanzado es en una mejor gestión de nuestros residuos domiciliarios, de manera tal de tener separación de residuos por clasificación y tipo, y de esa manera facilitar el envío después al norte, ¿cierto?, de esos residuos para su comercialización. Pero cuesta mucho mandar al norte. Te invito a que vayas a Patagonia Sostenible. Oye, yo feliz, ¿ah? A mí me encanta Sí, la vamos. basura. O sea, no, de verdad creo que es un gran tema. Me voy a quedar callado. No, ¿qué va a decir Rocco? No te pases. No, ya. Rocco saliéndose del libreto. No voy a salir del libreto. Pero ojo, la basura es muy importante. Por ejemplo, en Alemania, por ejemplo, el té, el hilo del té, hay que clasificarlo. O sea, la clasificación es muy importante. Bueno. Pero yo Sí, creo que no, es todavía fundamental. estamos años luz de... Aquí hasta Pero estamos avanzando. Aquí hasta los bigotes de las liebres las transformamos en estos aparatitos para las moscas, para los pescadores. Claro, Que hacen claro, la claro. mosquita. Entonces lo hacían con los bigotitos de las liebres. O sea, lo único que se perdía cuando se cazaba la liebre acá, porque antes era plaga, y no sé si ahora también debe ser Sí, plaga, no, todavía es plaga. pero Sí. cuando era la planta lechera, lo único que se perdía era el grito. cuando agarraban Claro. las liebres. Eran nuestros tiempos, en realidad.
Qué bueno que estés acá tú en la región de Aysén y la conozcas en profundidad. Sí, pues. o sea, me falta demasiado, mucho por conocer. Y así ahora que vas a ser papá, vas a tener harto tiempo para Sí, no, por cuidar tu supuesto. familia también, y Sí, no, estar sí. en un lugar muy tranquilo. Sí. No, Oye, tranquilo. Álvaro Álvarez, porque Álvarez es hijo de Álvaro. Entonces, simpático el juego ahí, ¿no? No, Álvaro Villarruel. Villarruel. Pero después Álvarez, Sí, ¿no? Álvarez. Después Álvarez. Segundo Álvarez. Álvarez. Sí. No, que es simpático, porque claro, Álvarez es hijo de Álvaro, igual que Rodríguez, hijo de Rodrigo. Ah, mira. Sí, pues sí. Cosas que uno sabe. Oye, Álvaro, ha sido muy grato estar contigo. Sabemos que parece que ya decidiste quedarte en la Patagonia un tiempo. Sí, hasta el momento nos quedamos. Sí, por lo menos hasta lo que nos dé las circunstancias de la vida quedarnos acá. Así que felices acá en la Patagonia. ¿Y tú te quedaste? Tú eres de... no eres de acá. No, yo nací en Puerto Montt y llegué acá hace un tiempo y ya proyecto mantenerme acá. Sí. Ah, ya, ¿cuánto tiempo llevas acá? 10 años. Ah, no, es bastante. Siempre como profesor, ¿no? Sí, llegué acá por Enseña Chile, una fundación de educación que lo que te hace es que te acompaña, te va a ver clases. Yo llegué aquí trabajando en lo que era en ese momento la escuela, el Liceo República Argentina. Allá. Sí. Y ahí con la Fundación Enseña Chile me iban a ver a la sala de clase, observaban, te retroalimentaban, ¿cierto? Te permitía mejorar. Ellos tenían una técnica didáctica que se llama 5 pasos, que es muy, muy interesante, que te permite un poco tener una educación, como proveer una educación muy efectiva de cada clase, un objetivo de aprendizaje, con evidencia, y eso permitía después tener estadísticas de logro. Era bien entretenido Enseña Chile. ¿Y clases de qué? Perdón. De historia. De historia. Sí. ¿Y tú, Me lo imaginaba. ¿Y tú llegaste como comunista o te hiciste comunista aquí en la región? No, comunista, siempre comunista, sí. Siempre. Sí. O sea, de corazón, ¿no? Pero yo en ese tiempo... ¿Pero tienes una trayectoria familiar comunista? Sí, de izquierda. Pues no comunista militante, pero sí de izquierda. Mi abuelo era socialista y... Soy más peligroso que profesor Victoria. Oye, no, pero por favor. La izquierda en nuestro país ha aportado mucho y no significa peligro, significa progreso, ¿cierto? Está asociado también al crecimiento, hemos podido tener gobiernos bien exitosos en materia de crecimiento económico. Yo no me imagino un gobierno más exitoso, por ejemplo, en términos económicos en el país que el del presidente Ricardo Lagos. ¿No? Claro. Sí. Bueno, ha llegado un grato momento y le bajamos un poco la temperatura. También tú no estás pegado con el Mundial, pues. No, o sea, someramente nomás, no. Supe que Argentina ganó. Sí. Sí. Y no le pusieron roja a Messi. No, En el pero- partido anterior, con Pakistán, algo. Yo la verdad, yo- yo de verdad no Fue un estoy- planchazo. Yo la verdad no estoy tan con el Mundial, he estado bastante sí siguiendo a Bielsa y sus planteamientos respecto al mismo, cuando señaló, por ejemplo, esta idea de que esta figura de los 4 tiempos, que es sui generis, acaba de inaugurar en este Mundial, es una práctica que desnaturaliza el fútbol y lo vuelve más bien, ¿cierto?, un aparato comercial. Entonces, Espero que han habido muchas críticas desde el mismo, digamos, de la misma industria, por decirlo así, ¿no? Y la misma disciplina del fútbol, de que este mundial ha sido particularmente comercial y que ha desnaturalizado un poquito la práctica. los momentos para el refrigerio. Es que se le llaman, pues le llaman pausa de hidratación, para permanecer comerciales. pero en realidad una pausa comercial. Pues, y cada 20 minutos se convirtió en el deporte que era de 2 tiempos, lo convirtió en 4 tiempos ahora. O sea, no alcanzaba como nosotros a mojar la camiseta. Sí, porque el chiste de los 45 minutos que tú notáis el desgaste, porque estáis ahí dando puede todos ser los un factor, 45. puede ser un factor crucial para ganar. Sí, pero hay momentos. Claro, o sea, cambia mucho el metabolismo, ¿no? El estado metabolismo del físico. deporte, sí. Pues. Ojalá que a Bielsa no le digan mucho, ¡ole! ¡Ole! España es un candidato fuerte. ¿Ah? España es un candidato fuerte. Sí, yo estoy con Uruguay justamente por el cariño que le tengo a Bielsa, dado cierto los logros que significó para Chile Chile, claro. su dirección técnica. Así que espero que le vaya bien y espero que no le hagan mucho ole también. Correcto. Yo voy por Portugal. Está por Portugal. Ah, mira, todos tenemos nuestros candidatos ahí.
Ojalá que Portugal... Tú vas por Portugal, yo voy por Lira. Queda Sí, ¿no? queda cerquita Lira. Oye, momento para despedirse. Álvaro, muchas gracias por Muchas estar con gracias, nosotros. Rocco, por la invitación. Así que... te lo Espero que no te hayas sentido muy incómodo. No, bueno, mi primera experiencia, yo no sabía la dinámica, la verdad. Soy súper sincero, yo no sabía la dinámica, así que no sabía que venía un experto. Pero bien, sí, no, por supuesto. Muy, muy entretenido. Sí, o sea, que algunas herramientas tiene el hombre. Algo hacemos. Sí, no, y venía pauteado, pero bien. No, No, está bien, es que está bien. Gracias, claro, Álvaro. no, es que me dedico a estudiar el tema porque, bueno, es importante, son los futuros Sí, de la no, patria, ¿no? Sí, no, por supuesto. Ahora ha sido un agrado estar con Álvaro y con Benjamín en esta oportunidad y con, por supuesto, con Café Inquieto y con Óptica Imagen. Nos vemos mañana. Gracias. Hasta luego. Gracias.